que somos su pueblo. Somos su pueblo. Cuando dice somos su pueblo, se va a referir, Pablo los está llevando a donde? A la iglesia cristiana. A decirles, miren, no es la ley de Moisés, es la iglesia en Cristo. Y para eso se pagó un precio, que fue precio de ¿qué? De sangre. Y allá los va a llevar. Entonces, título de la prédica. Somos su pueblo. Y estamos en Romanos 9. Y la versión que voy a utilizar hoy es palabra de Dios para todos. Y empieza allí Pablo en versículo 21. Y les dice, el alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Y les empieza a hablar, mire, increíble, en ese primer versículo ya les está diciendo, yo quería hacer ustedes un jarrón fino, porque de ahí iban a ser mi hijo en la carne. Pero me tocó dejarlos a ustedes como una jarra que ordinaria. Y el jarrón fino, de todas formas, lo voy a hacer porque es mi iglesia. Ustedes no quisieron estar allá, se quedaron más bien con la jarra ordinaria, pero yo de todas formas, con el resto hago la jarra fina. Uy, no, esto es impresionante. Que muchas veces uno lee solo ese versículo y dice, el alfarero tiene derecho a decir qué hace con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Bueno, ¿y eso qué? Pues ese versículo es muy poderoso, muy potente. Dice, uy, claro, Señor, ya explicado en tu manera, eso es muy poderoso, porque somos eso, el jarrón fino, la iglesia es su jarrón fino. Eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. ¿Esos quiénes son? La iglesia, su pueblo. Y aquí ya Pablo les está haciendo como esta introducción así despacito, haciendo una analogía con jarrones. Y es como llevándolos a ellos como ellos se ofendían por cualquier cosita. Entonces, venga aquí, venga, me le voy metiendo suavecito. 24. Nosotros somos el pueblo de Dios que Él ha preparado. Y fíjense, ya los empieza a meter. Nosotros, entonces, claro, el otro se van a hacer la pregunta, ¿cuál nosotros? Todavía no les ha dicho la iglesia. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Su pueblo elegido no es solo el pueblo judío. Y empieza a decirle, uy, esto es muy poderoso. Y empieza entonces ya a metérseles al rancho. Y le dice, su pueblo elegido no es solo el pueblo judío. Uy, papitos, ya se le empezó a meter. Pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Uy, precioso. Eso somos usted y yo. Lo que se llamaban los gentiles. Y está diciendo que en su pueblo también hay gente que no es judía. Habían judíos que eran los apóstoles, los 11 del Cordero, más otros tantos, como otros 500 que creyeron. Y el resto aquí, todos los demás, los gentiles. Entonces le dice eso. Él nos ha llamado de entre los judíos y dentro de los que no son judíos. Porque además así lo dice el libro de Oseas. Entonces ahora les cita el Antiguo Testamento y les dice, ustedes que tienen la ley y los profetas, saquen el rollo ahí donde está el libro de Oseas y díganme, ¿qué dice? Dice, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. Uy, precioso. Esto es extraordinario, dice un pastor amigo mío. Gloria a Dios. Impresionante, está hablando de la iglesia. Allá desde Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. Se llama la iglesia cristiana, universal en todo el planeta Tierra. A la mujer que no era amada, la llamaré mi amada. ¿Quién? La iglesia. Y además, en el mismo lugar donde les dijeron, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En el mismo lugar, eso se llamaba el Gólgota. Allá donde Abraham fue a sacrificar a Isaías. Es el mismo sitio de siglos, miles de años después, crucificaron a Jesús. Y les está diciendo, en el mismo sitio
donde los judíos decidieron crucificar al Hijo del Dios viviente, ese mismo sitio, ahí nació, y ese día nació mi iglesia, la cristiana. ¡Oh! Esto ya es muy pasado. Y por eso somos su pueblo. Y ya los introduce y los mete allá. A los judíos que no eran creyentes, dice, pues que este era el plan de Dios. Y los eligió a ustedes, pero no porque ustedes lo hayan rechazado. Dios dejó de hacer lo que ya tenía planeado hacer. Porque Él es el Dios que hace pactos unilaterales, además. Él pacta con nosotros. Y es así la única forma en que Dios hace pacto. Nunca el hombre pacta con Dios. Es al revés. El único que hace pactos con el hombre es Dios, no al revés. Así que usted dice, voy a pactar con el Señor. Usted no pacta nada. El único que hace pactos es Dios con los hombres, no al revés. Nunca es bilateral, solo es unilateral, de Él hacia nosotros. Siempre ha sido así. Toda la Biblia solo habla de pactos unilaterales, de Él hacia nosotros. Y dice uno, así lo hizo. Yo dije que iba a hacer un pacto y que les iba a dar a mi hijo. Así ustedes lo rechacen. Yo lo hice de todas formas. Oh, y allá lleva a Pablo y los va metiendo a esos, a sus paisanos que no eran creyentes. Y les cita pura escritura del Antiguo Testamento. Ahora les dice, sáquense el librito de Isaías, porque Isaías proclama acerca de Israel, del pueblo de Israel. Y dice allá en Isaías, el pueblo de Israel es tan numeroso como los granos de la arena de la playa, pero solo unos pocos de ellos se salvarán. Sí, 500 y pico, como lo que vimos hace días en los TDs en 1 Corintios 15. Versículos 4, 5 y 6 dicen eso, que eran como 500, pero solo unos pocos de ellos se salvarán, porque el Señor terminará rápidamente de castigar el mundo. Uy, y aquí está hablando de dos cosas, Isaías, en esos dos versículos, porque está hablando de lo que iba a pasarle a los que creyeron en Jesús inicialmente. Pero aquí también está hablando de la segunda venida. En versículo 28 dice, porque el Señor terminará rápidamente de castigar el mundo. Y ese versículo ya es la segunda venida. Cuando pase la gran tribulación y Él pise tierra, ahí va a suceder. Así como dijo Isaías, el Señor Todopoderoso ha dejado que unos pocos de nuestros descendientes sigan con vida. ¿Saben cuáles son esos? Los de la gran tribulación. Los 144,000 que van a creer ahí sí, durante esos 7 años de la gran tribulación. Van a creer. Ahora sí, el pueblo judío, 12,000 de cada tribu. Y van a evangelizar durante esos 7 años que están próximos, además de la gran tribulación. Son ellos los que van a evangelizar, increíble, del propio pueblo judío. Y van a proclamar del Señor Jesucristo, así como lo hacemos nosotros ahora. Pero ya son judíos. Por eso dice que de todo ese pueblo tan numeroso, solo 144,000 se van a salvar. Y van a proclamar las buenas nuevas de salvación. Impresionante. Está hablando aquí de la gran tribulación. Dice que unos pocos de nuestros descendientes sigan con vida. Si no fuera así, ya nos habría destruido como a Sodoma y Gomorra. Ya hubiera acabado. Les estaba diciendo aquí a Pablo a ellos. Si no fuera porque esto tiene que pasar, todo el pueblo de Israel ya hubiera sido destruido, así como Dios lo destruyó en un momentico a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero falta que toda esta gente se salve y viva. Y incluyendo, Pablo no sabía que estaba escribiendo de la gran tribulación para que se cumpla lo diseñado por Dios, lo que él tenía dentro de su plan. Y fuera de eso les dice, ¿y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. ¿Cómo es que Dios aprueba a sus hijos? Mostrándonos nosotros la fe que tenemos en Jesús, ¿no? Eso ya lo vimos. Pero fue por la fe, es decir, en Jesucristo, que llegaron a ser aprobados por Dios. Y el pueblo de Israel, que sí estaba buscando cumplir la ley para que Dios los aprobara, no lo logró. Es decir, esto no se logra por un papel y un montón de estatutos escritos en el papel.
Entonces logra solo es por la persona de Jesús. La ley sirve es para tener conciencia de pecado, pero no para salvar. Entonces aquí Pablo les está explicando que no lo pudieron lograr por la ley, sino por una persona. ¿Por qué no lo logró? Porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos. En lugar de confiar en Dios, tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la roca, la piedra de tropiezo? Jesucristo. Por eso él lo llamó la piedra angular. Y se tropezaron fue con él. Porque la ley por sí sola no salva. Salva es una persona, que es Jesús. Y allá ya los metió. Ahí ya los metió en el cuento. Ahora sí dijo, bueno, ahora sí ya los tengo listos. Está listo el pan para hornearlo. Ya les llevé todo, les hice toda la introducción. Ya les expliqué que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es el que acabo de decirles. Y llevó a sus paisanos no creyentes a eso. Allá. Los llevó allá y los introdujo. Y dice uno, uy, precioso Dios. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Está escrito, miren, pongo en Sión. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que cuando hablen del monte de Sión está hablando de la iglesia? Allá, pongo en Sión una piedra de tropiezo. ¿Quién era? Jesucristo. Y aquí les está citando la escritura, ¿no? Otra vez a Isaías, a Oseas, a él les dice, allá está escrito, les dice, está escrito en los rollos que ustedes tienen del Antiguo Testamento. Miren, allá está escrito que pongo en Sión, es Jerusalén, allá en el monte de Sión, en el Gólgota, una piedra de tropiezo. ¿Quién? Jesucristo, la roca, una roca que los hará caer, pero que quien confíe en ella no será defraudado. ¡Oh, precioso! Esto es extraordinario. Allá ya lo dijo, la roca. Ahora entiende usted por qué hay una iglesia en Colombia que llama Casa sobre la Roca. Realmente está diciendo es que llama Casa sobre Jesús. Oh, precioso. Porque la roca es él. Y para unos, para los que no creyeron, fue piedra de tropiezo. Pero para los que sí creyeron, él no va a defraudarlos. Eso es lo que termina diciendo. Para el que cree que es su pueblo, que es su iglesia, que somos nosotros, él no nos defrauda. Y allá ya los dejó Pablo listicos como pan caliente. Listo, les dijo. Ahora falta que les diga, bueno, ¿y qué? ¿Quieren seguir tropezando con la roca? ¿O quieren más bien pertenecer también a la iglesia? A esa iglesia que ahorita había en Roma de griegos, de romanos, de judíos ya convertidos. Ustedes, mis paisanos, también se quieren convertir. Y esto es lo que nos hace falta a nosotros con nuestros familiares. Porque sí nos está hablando Dios hoy con la palabra. Hay gente que nosotros conocemos, familiares, que les pasa exactamente esto mismo. Y aquí Pablito nos está enseñando cómo se hace. Y eso es un desafío. Dice que va a dejar a sus familiares así o los va a llevar aquí. ¿Van a seguir los familiares tropezando con Jesús? Ay, es que a mí ese Jesús de ustedes no me gusta. Ay, yo creo a mi manera. Pues déjeme decirle que estos judíos también creían a su manera. Creían solo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso se les enjuaga la boca cada vez que la abre. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí Pablito le está diciendo, no, es que no es solo eso. Hay que creer en el que él envió, en su hijo Jesús, porque ese hijo sí no los va a defraudar. Allá es donde lo lleva Pablito. Igual que nosotros. Dice, y entonces, ¿qué vamos a hacer? El miércoles pasado vimos cuál es el mejor regalo de Navidad que usted le puede dar a sus familiares, ¿no? Ah, bueno, pues de eso estamos hablando. Y aquí Pablito lo llevó, porque en su corazón tenía a su familia, a sus paisanos, a los de su propia raza, y le dolía a Pablo enormemente. Dijo, yo quiero llevármelos también para el banquete. Yo no puedo quedarme callado. Tengo que hablarle a los míos, a mis paisanos. Y lo hizo con esta introducción tan esplendorosa. Todo capítulo 9 para llegar a este versículo. Oh, Pablito, oh Dios, gracias porque tú nos estás hablando. Que cuando uno realmente es diligente, se ocupa de estas cosas y quiere salvar a los suyos. Y no lo niega ni se avergüenza del evangelio.
porque es poder de Dios para salvación. Y entonces ya entiende uno la palabra de Dios y entiende a Pablo. Y comparte este sentimiento de querer salvar a la humanidad y disponerse. Finalmente no nos debemos preocupar de qué decir, porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Él sabrá qué es lo que hay que decir. Y cuando hemos entendido este desafío, este reto de Dios, y le damos gracias por su palabra para tomar decisiones que a Él le agradan, le decimos a Él que sí, con un fuerte amén. Y Amén.